Yo no entiendo qué tienen en la cabeza algunos. Fíjense, el día de ayer subimos este video donde hablábamos de esta demanda que le puso Pío López Obrador, el corrupto Pío López Obrador, a Carlos Loret de Mola, que le está exigiendo que le pague 200 millones de pesos. Y no sabía, también a Latinus, demanda a Carlos Loret de manera directa, pero también a Latinus por otros 200 millones de pesos. Entonces, en realidad, Pío López quiere 400 millones de pesos. ¿Por qué? Porque lo exhibieron Latinus y Carlos Loret recibiendo dinero de parte de David León, dinero que venía del gobierno del estado de Chiapas. En aquel momento el que malgobernaba el estado de Chiapas era el delincuente Manuel Velasco. Un acto clarísimo de corrupción, donde además escuchamos en voz del propio Pío López Obrador, el corrupto Pío López Obrador, que ese dinero iba a la campaña de López. Todos lo escuchamos, todos lo vimos, en un acto de corrupción que quedó grabado en video por ellos mismos. Y yo, a pesar de que les decía que esto mismo ya había ocurrido en el caso de Sergio Aguayo, cuando lo demandó Humberto Moreira, en aquella ocasión creo que por 4 millones de pesos, y un juez terminó dándole la razón a Humberto Moreira. ¿Qué fue lo que hizo Sergio Aguayo? Pues hablar de él en el reportaje que hizo, en esta investigación que hizo sobre el tema de Allende. Pues bueno, son los patos tirándole a las escopetas, es el mundo al revés. Ahora resulta que quien señala a los corruptos se sienta ante un juez y termina pagando al corrupto. Es que es una locura, pero pese a eso, el adoctrinamiento que padecen los adoctrinaditos vicariantes los obliga a acusar a quienes hablamos del tema. A ver, a mí no me interesa que haya sido Carlos Loret o que haya sido Sergio Aguayo, por eso ponía los dos ejemplos. Aquí el ataque es directo a la libertad de expresión. Pero los adoctrinaditos vicariantes salen con el cuento, ahora resulta que defiendes a Loret, porque ya ven que así hablan todos los adoctrinaditos vicariantes. La verdad es que no les llega el agua al tinaco. La única neurona funcional que tienen les sirve para aplaudir a López. El adoctrinamiento vicariante, que parece que es tan fuerte, pues no les permite darse cuenta que a mí no me interesa lo que le pase a Carlos Loret. Eso es lo de menos. Aquí lo que se señala es otra cosa, algo que te pueden hacer a ti, algo que le pueden hacer incluso a algún periodista que te quiera mucho o que tú quieras mucho. Eso puede pasar y eso es lo que se está señalando. Entonces vienen con el cuento. Ayer tuve que bloquear como unos 10 tipos, pero así enojadísimos, insultando, diciendo que pues tal por cual eres un puerco palero igual que Carlos Loret. ¿Qué no entienden? De verdad no les llega el agua al tinaco. No me interesa Carlos Loret. Y fíjense, en este video, pese a que repita 1000 veces, no me interesa lo que le pase a Carlos Loret es lo de menos. En ese video en el que subimos el día de ayer yo les decía, es indefendible toda la bola de montajes que hizo. Es indefendible que se portó como tapete y era un rastrero de los gobiernos del PRI y del PAN. Eso es indefendible. Nunca me escucharon a mí aquí defender a Carlos Loret sobre esas porquerías. Al contrario, lo hemos señalado, porque esos montajes fueron terribles. Pero es que no les llega el agua a la cabeza, que no se trata de eso. Pues bueno, el día de ayer en el Congreso, en el Senado, dos senadoras, la senadora panista de Morena, Lili Telles, hablando precisamente del tema, y luego también la senadora Claudia Anaya, sí, es Anaya, pidiendo que se cree una comisión de investigación contra Pío López Obrador, porque eso es lo que se tendría que haber hecho desde el principio. Investigar no al que denuncia, sino lo denunciado. O sea, se están yendo, clásico, a atacar al mensajero, porque del mensaje no pueden decir absolutamente nada. No pueden refutar el mensaje. Ese es el punto. ¿Qué quiere decir esto para los adoctrinaditos vicariantes? No pueden desmentir lo que todos vimos en video. No pueden. Quedó grabado en video un acto de corrupción que está siendo solapado por el gobierno de su amo. Y como saben que es corrupción y como saben que no pueden desmentirlo y como les duele, como les arde, entonces atacan a quienes hablamos de esto. ¿Se dan cuenta? Ese es el adoctrinamiento que padecen.
esa satisfacción, el síndrome de satisfacción vicariante. Escuchen a la senadora panista de Morena, Lili Téllez, y a la senadora del cártel del PRI. Muchas gracias, Presidenta. Para referirme al tema de la creación de una comisión especial para investigar a Pío López Obrador, sobre todo porque Morena se ha dado a la tarea de irse contra el mensajero, sin entender que los mensajes que dan son terribles. Pío López Obrador fue grabado recibiendo dinero en sobres, y no fue grabado por el PRIAN, fue grabado por uno de ustedes mismos, que quiso tener la evidencia de que el dinero se le entregaba al gran líder moral. Y no vamos a decir que no se pone en riesgo a los periodistas cuando se les acosa, se les amenaza y se les demanda. Claro que se pone en riesgo a los periodistas en este país. Recordemos el caso de Lourdes Maldonado, una periodista que fue hasta la mañanera a decirle al presidente: tengo miedo, me van a matar, y la mataron. Díganme ustedes si no se pone en riesgo a los periodistas cuando se exhibe su número de teléfono, cuando el Estado se les deja ir con todo el aparato gubernamental e institucional. Claro que se pone en riesgo a los periodistas, y el problema no son los mensajeros, el problema es el mensaje, el problema es el gobierno, el desgobierno que tiene Morena y Andrés Manuel López Obrador. Ya basta de acoso a los periodistas, ya basta de querer censurar a partir de denuncias y de amenazas, ya basta de seguir destruyendo al país y utilizar a las instituciones como un juego, porque la Fiscalía General de la República solo sirve cuando quieren atacar a un adversario, pero no sirve para que los jueces puedan tener carpetas completas e integradas que les permitan dictar sentencias. No culpen de las injusticias de este país a los jueces únicamente, cuando ustedes han desarmado a la Fiscalía General de la República a favor de la Comisión Especial para investigar las corruptelas de Pío y de todo el grupo morenista. Es cuanto, Presidenta. Gracias por darme la palabra. Quiero hacer un serio reclamo y una denuncia desde esta tribuna del Senado mexicano. Hace tiempo llegaron al poder unos delincuentes de cuello guinda de la Cuarta Deformación. Entre los más destacados delincuentes de cuello guinda se encuentra el propio hermano del presidente de la República, que tiene un nombre muy inocente, se llama Pío, pero de pollito no tiene nada. Resultó ser un hombre corruptísimo, lleno de avaricia, y fue grabado mientras recibía sobres amarillos llenos de efectivo que el propio hermano del presidente López Obrador dijo que recibía para el presidente López Obrador. Al ser captado en este acto de corrupción vergonzosa, fue exhibido por el periodista Carlos Loret de Mola, y resulta que hoy, en lugar de que el hermano del presidente López Obrador esté en la cárcel por ese delito, a quien ha demandado y a quien acusan y sientan en el banquillo es al periodista que lo exhibió y denunció. Esto es una gravísima amenaza a la libertad de expresión en México. Es un hecho la amenaza del Estado a los periodistas que están exhibiendo la corrupción del presidente López Obrador y de su círculo más cercano, de su familia. Es el mundo al revés de estos ladrones mentirosos y traidores de Morena, que habían abanderado la bandera contra la corrupción y llegaron al poder solo para dar clases de corrupción. Hago un atento llamado a la comunidad internacional para que voltee a ver lo que sucede en nuestro país, que está implementando las prácticas propias
de los países como Cuba, Venezuela, Rusia y Nicaragua, al perseguir a los ciudadanos que exhiben la corrupción en lugar de perseguir a la familia del presidente López Obrador, cuya corrupción al recibir fajos de dinero en efectivo para la campaña y para todos sus lujos y privilegios, en lugar de encarcelarlos a ellos, van contra los ciudadanos que los denuncian. Que quede claro que ustedes apoyan esa corrupción y esa persecución de los periodistas que valientemente los han denunciado. Gracias.